Adelante. Eh, en los noventas comienza con la revolución del género conocido como adoración y alabanza. Y aquí es donde aparece Miguel Casina ya, completamente. Aparecen personajes como Marcos Witt, Marco Barrientos, compositores súper prolíficos, como lo fueron Juan Salinas, no sé quién es mi contemporánea, Manuel Espinosa, toda esa gente que compuso las canciones que hoy cantamos, Te alabaré, Eres todopoderoso, no sé, Danilo Montero, Jaime Burrell. Los noventas es muy fructífero porque este movimiento de la adoración y alabanza, creo yo que nació como algo bonito, nació algo bueno, fue algo refrescante, pero ya no fue algo que el mundo nos volteara a ver. Ya no era música de alcance, ya fue para edificar a la iglesia, ya fue para cantar en la liturgia. Entonces, mientras eso pasaba, la música de alcance seguía sonando. No sé cuántos se acuerdan de el famosísimo Oscar Medina. Ese sí no, ese no sé quién sea. Ok. Ahí van a comentar no tardado Oscar Medina en los 90, súper famoso. Llenó las librerías, llenó las casas de todo México con su música y era música de alcance, a la par de la música de oración de alabanza. Y aparece por ahí un fenómeno, realmente un fenómeno al cual yo estimo y como músico aprecio mucho porque fueron influencia, y es la banda Torre Fuerte. No, Si pues no. eres músico cristiano y no conoces a Torre Fuerte, o no eres músico o no eres cristiano. A ver, dime una canción de Torre Fuerte. Bueno, probablemente como tú no eres músico, a lo mejor no lo conozcas. No, no, no. Torre Fuerte compuso Serenata Espiritual, una de sus canciones más importantes. Pero Torre Fuerte fueron muy famosos porque fueron músicos de Luis Miguel desde Ah, 1987, 86. ya. Y dejan Luis Miguel y se van a hacer música cristiana. Y es un boom porque nunca habíamos visto músicos que tocaran de esa manera. Creo que Torre Fuerte es un parteaguas, un antes y un después. Después de ellos, los músicos cristianos dijimos, hey, se puede estudiar, se puede aprender a leer partituras, se puede aprender a hacer muchas cosas, Con porque Torre estos Fuerte. tocan increíble. Torre Fuerte son unos monstruos musicales. Sí, Son, sí, son fíjate, cosas. y es curioso porque JR, el que está siempre aquí en los cafés teológicos, él es músico también. Él tocó en diferentes lugares y todo esto. Y él cuando habla de la música cristiana, como de Marcus Witt y todo eso, él lo ve como tú, como músico. O sea, no, no doctrinalmente, sino como músico. Dicen, es que la música de ellos es impresionante cómo tocan. Y eso es algo que resaltar que realmente fueron músicos muy buenos que por eso tuvieron el alcance que tuvieron. Sí, sí, sí. Torre Fuerte, de hecho, fue una explosión. Incluso revolucionaron a Marcos Witt porque Marcos Witt no tenía banda en vivo. Torre Fuerte tocó mucho tiempo con él y fue entonces que Marcos se anima a tener una banda. Pero estas tres personas fueron Héctor Hermosillo, sí, Héctor Hermosillo, Heriberto Hermosillo y Álvaro López. Los dos primeros actualmente son pastores de una iglesia, actualmente se llama Semilla de Mostaza, en la Ciudad de México, a la iglesia a la que pertenece Fermín Cuarto. Eh, Ellos hicieron una revolución musical muy interesante en esa década y creo yo que ellos transformaron, nos llevaron de la música cristiana pues caserita de estudio a la música profesional de calidad, al concierto bien hecho, a estudiar, a hacer de academia, a lo que llamarían en los 2000 la excelencia, ¿no? Que después se volvió en un mercantilismo, pero que en su momento fue bueno. Hay que Entonces, hacerlo con excelencia. con excelencia, debes de tocar Sí, bien, sí, sí, de acuerdo. y debes de cooperar y quedarte, ¿no? Todo espumado también. Sí. Pero los noventas es una época muy bonita. A mí ya me toca vivirla, pero también es una época con muchas dicotomías, porque empieza a haber mucho primitivismo, ¿no? En las iglesias. Torre Fuerte era música pseudo-cristiana. Al menos yo crecí en una iglesia pentecostal muy conservadora, clásicos, pentecostales Sí. clásicos, y nos prohibían ir a los conciertos de Marcos Witt, nos prohibían ir a las campañas de Gigi Ávila, nos prohibían la música como de Torre Fuerte, Danilo Montero, Marco Barrientos, esa música que era realmente bonita y que tenía contenido cristiano, pues empezaron como que a decir, sabes que no puedes escuchar eso, porque eso es música pseudo cristiana.
Sin embargo, entre más lo prohibían, más crecía, más crecía, más crecía, y cuando llegamos a mediados de los 90 vemos una infinita variedad de músicos latinoamericanos que están haciendo muy, muy buena música. Los eventos que hacía Marcos Witt junto con Chuy Olivares, que después se pelearon, no sé qué bronca tuvieron. Sí, 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 hubo ahí un conflicto. Yo me congregué un tiempo en Casa de Oración. Estuve ahí como 3 años. Y bueno, me sé toda la historia y sé lo que Chuy Olivares, de hecho, en Wikipedia, que no es una fuente muy, dicen que no es muy confiable, pero bueno, ahí hay cosas buenas y, y hay algo de la música. Y precisamente las batallas de los años 90, 2000, con la cuestión de la música, como el pastor Jesús Olivares siempre ha explicado en sus predicaciones, que empezó a ver la gloria de la fama, ¿no? De la maxificación o del máximo esplendor de esta música, y empezó a ver orgullo, gente que quería presumir sus dones, etcétera, ¿no? Y es cuando se hace la gran separación, que bueno, es lo que él cuenta, pero son otros detalles ahí más profundos, ¿no? Respecto a esto de la música cristiana, que se empieza a atacar a la música cristiana. Y de hecho el gran boom que se tuvo en muchas de estas iglesias fue precisamente por tirarle a los grandes exponentes como de la música como Marcos Witt, Marcos Barrientos, a un Paul Washer se añade esta tiradera. De hecho tiene un video ahí donde él critica a Marcos Witt de cómo presenta a Dios, ¿no? Que ahí es donde empieza esta tremenda batalla entre evangélicos que aborrecen esa música y los que aman esa música. No, y estuvo severo porque no sé cuántos se acuerdan de la época en que había como una teoría de conspiración respecto al escuchar la música en el backmasking, es decir, escucharla al revés. Y se decía que cuando la escuchabas al revés había un mensaje oculto, ¿no? Y Sí. eso se hizo a la música secular, ¿no? A la música de Kiss, de Queen, de Maná. A mí me tocó ir hasta de Juan Gabriel, en serio. Y lo más chistoso es que se había escrito. Oh, A mí Juan Gabriel diciendo, Belcebú, yo te quiero seguir. Yo, cuando tienes 11 años y escuchas eso, dices, no manches, y el Juan Gabriel tan inofensivo que se ve, ¿no? uh-huh. Pero lo que me sacó de onda fue cuando empezaron a sacar ya los mensajes subliminales de Marcos Witt, de Marco Barrientos. En aquel entonces, en 1996, quien apenas aparecía, un escuálido y anónimo Jesús Adrián Romero, ¿no? En el 97, que apenas empezaba a escucharse. Entonces siempre hubo como que esta controversia, sin embargo, terminó posicionándose este movimiento de música contemporánea hasta finales de los 90 y el 2000. Para este entonces ya hay música que empieza a surgir ya de la nueva ola. A mediados de los 90 aparecería, bueno, Box Day continuó tocando, y hubo una banda norteamericana que la voy a mencionar, aunque es norteamericana, pero fue muy influyente para quienes hicimos en los 90, se llamó Guardian. Entonces, ¿quiénes escucharon a Guardian? Tony Palacios, Jim Rowe, David Batch, Carl Ney, súper importantes músicos cristianos que influenciaron con su música bastante Latinoamérica. No sé quiénes escucharon también DC Talk, era música en inglés, DC Talk, los Newsboys, pero que empezaron a inyectarse en Latinoamérica de una manera bastante importante, porque también grababan en español algunas de sus canciones. Pero cuando llegamos a finales de los 90, ya hay como que muchos grupos. Por un lado tenemos la música de Marcos Witt, que no era aceptada. Por otro lado, tenemos un tercer grupo de música de adoración y alabanza, pero centroamericana, media mesiánica y media extraña, pero muy bonita. Y estoy hablando de Palabra en Acción, no sé quiénes se acuerdan, Inspiración del señor Tony Pérez y a Ahí, la Antecar. ahí también aparece Ferlen Monroy, ¿no? Con su remolineando, remolineando. Oh, sí, bueno, Remolineando tendría con Fernand Monroy unos años un poco después, Ah, de los 2000, pero sí. Inspiración fue en 1993 con Tony Jesús es Pérez mito. Me y estoy acordando de las canciones de inspiración. Inspiración, yo crecí con Inspiración también en la casa, ¿no? Y ellos son los que empiezan a meter el shofar y toda la cosa. Pero Palabra en Acción, que era una banda muy importante, coral y como de guerra espiritual y todo, sale su vocalista
y empieza a cantar en solitario. Este señor se llama Juan Carlos Alvarado. Primero estuvo en Palabra de Acción, luego cantó por separado. Y así se fueron sumando varios grupos corales como Restauración. No sé quiénes escucharon por ahí a Restauración. Bueno, Me suena también, bueno, Restauración. Grupo Restauración, ¿no? y todos ellos iban sumando ya una tercera ola de música litúrgica. Ujú. Pero por otro lado también tenemos a los bebés rockeros de la nueva generación que empezaban a abrir camino. Y me refiero a ya los que serían 2000eros, más tarde, Zona 7, Rescate, Rescate. Rojos estaba cocinando. Ahí entra En Espíritu y en Verdad también, ¿no? Eh, creo que sí, en Espíritu y Verdad, sí, inicio de los 2000 ya empezaban a tocar. Sí, digo, todos estos exponentes, quieras o no, es lo que platicábamos en el otro café teológico, que estábamos hablando del metodismo. Curiosamente, estas canciones han entrado a muchas denominaciones, han entrado no solo a las pentecostales, a la iglesia católica, ha entrado a iglesias luteranas, a iglesias metodistas, a iglesias bautistas y presbiterianas. O sea, Sí, de tal impacto, ¿no? hay una canción de Marcos Witt que ya está en el himnario de los presbiterianos en mi ciudad. ¿Qué Ah, canción es? déjame tocarla de rapidito, a ver quién se acuerda. Sí. Venga, venga. Es esta canción súper famosa de Marcos Witt y yo me asombré mucho porque yo dije, no, los presbiterianos, pues, puro Calvino y la Reforma. Y recuerdo que voy a una reunión de pastores cuando se estaban celebrando los 500 años de la Reforma con la IPN, la Iglesia Presbiteriana Nacional, y dicen, hermanos, vamos a cantar el himno 50 y tantos. Y ya yo lo abro y era esta canción. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. ¿Tú no te imaginas celebrar los 500? Faltó. Hermanos, levanten las manos. Por favor, vamos a adorar el nombre del Señor. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Tú no te puedes imaginar celebrar los 500 años de la Reforma en una iglesia presbiteriana y que estén cantando una canción de Marcos Witt que es hiperpentecostal, ¿no? Sin Claro. embargo, creo que, como dirían en una ocasión los hermanos de White, que mientras Europa se asfixiaba entre la lucha eterna entre el liberalismo teológico y la neortodoxia bartiana, y mientras Latinoamérica trataba de reanimarse con la teología de la liberación, los latinoamericanos terminamos cediendo a la ola pentecostal, ¿no? O sea, ni una ni otra. Y esto es bien Claro, interesante, claro. porque todos, y aquí no quiero ser grosero ni nada, pero No, no. todos, sean bautistas, presbiterianos, metodistas, todos, todos tenemos dos cosas en nuestro ADN. ADN cromañón y ADN pentecostal. No hay duda de eso. Lo tenemos. Quisiera negarlo. No. No, yo tengo muchos amigos pentecostales y te digo, pues yo lo fui. Realmente mi cristianismo crecí bajo la influencia pentecostal. Digo, estuve en estas iglesias. Y sí, o sea, de alguna manera recuerdo estos cantos con cariño, pero yo he tratado de dividir las cosas. Hay música, me preguntaba una hermana, oye hermano, pero yo escucho metal cristiano. Yo le decía, mira, hay algo que es en sentido litúrgico. O sea, hay canciones que realmente entran en la liturgia, pero hay música que realmente siempre va a ser de sentido privado, de utilización privada nada más. Y yo creo que este género, este tipo de música, entra
netamente para tu propio disfrute personal, pero no quieras hacerlo una iglesia donde se toque metal cristiano en todos los cultos. No sé, Claro. hay algo psicológico que no cuadra y sesgos, no sé. Igual es un análisis más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es ortodoxo colocar en un culto música de metal? ¿Por qué? Pues es que cada cosa tiene su uso, cada sonido tiene su uso, y tú como músico bien podrás explicar, ¿no? Explicar eso. Por eso es muy importante. Por eso, aunque la salmodía exclusiva en algunos de los presbiterianos, digo, yo no abrazo todo ese término, pero entiendo su propósito, entiendo su porqué, ¿verdad? De este sentido de guardar una liturgia sana, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen que los himnos son necesarios o que los himnos son buenos, son correctos, pero creo que hay algo que sí nos presenta la música o que sí podemos reconocer de la música, que realmente esta música es apta para relajar, apta para adorar, pero hay música que no. Eso es natural. Yo así lo pienso, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, y la música debe de ser adecuada, como dices tú, al lugar. El fin de la música es sensibilizar y sensibilizar acompañada del discurso, el mensaje. Así Entonces, es. a veces, si tú llevas el metal cristiano a una reunión de la iglesia, en la liturgia, probablemente no vas a sensibilizar ni hacia el mensaje ni a Exactamente. la devoción de la adoración corporativa. O sea, sería un obstáculo el metal en la iglesia, ¿no? Lejos de ser un apoyo. Pero bien dices, cada cosa tiene su lugar, su momento.